Hermanos, vamos a estar en Marcos capítulo 1. Vamos a estar ahí, vamos a estar considerando el verso 35 al 45, al final del capítulo 1. So we'll be at Mark chapter 1, verses 35 through 45. Those are the last verses of this particular chapter. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido algo no leyendo un libro, sino observando a alguien que realmente sabe lo que está haciendo? So I have a question for you this afternoon. How many of us have learned something not from a book, but by watching someone who actually knew what they were doing? Tal vez fue un deporte, tal vez fue un oficio, o tal vez es un trabajo donde alguien te dijo, quédate cerca, obsérvalo con atención y luego haces preguntas. And maybe it was a specific sport, or maybe it was a trade, or maybe it was a job that someone said to you, hey, stick close, watch carefully, and ask questions later. Bueno, así fue para mí en 1998. Entré en el mundo de aire acondicionado porque quería aprender el oficio. No sabía mucho todavía en esos momentos, pero sí tenía las ganas de aprender. Y me acuerdo que me asignaron a un hombre mayor de edad con más de 15 años de experiencia. So this is what happened to me back in 1998. I stepped into the HVAC world, fixing ACs, and I wanted to learn more about the trade, so I got into that. I didn't know much about it yet, but I wanted to learn. And I remember that they paired me with an older man who had over 15 years of experience. Nunca me olvido, o nunca me voy a olvidar lo que él me dijo cuando yo empecé. Él me dijo, si de verdad quieres aprender a instalar estos aires, yo te voy a enseñar. Pero primero haz tu parte. En otras palabras, prepara todo, deja todo listo y luego obsérvame a trabajar. And I still remember what this man told me. And what he said was, hey, if you really want to learn how to install these AC systems, I'll teach you. But first, you're going to have to take care of everything that you're supposed to do first. Get the things ready, set it up, and then watch me do what I do. Y eso fue exactamente lo que hice. Cada día dejaba todo preparado con anticipación. Luego me quedaba observando, tomando notas y de vez en cuando hacía unas preguntas solo para asegurarme de que lo que veía tenía sentido. And that's exactly what I did. Every day I prepared everything ahead of time. Then I stood there and watched him work. I took notes, and every so often I will ask a question, just enough to make sure that what I was seeing makes sense to me. Yo no aprendí con un manual, sino que aprendí quedándome cerca y observando cómo él hacía su trabajo. Y con el tiempo entendí algo, hermanos. Hay cosas que solo se aprende caminando cerca de alguien. And guess what? I did not learn by being handed a manual on HVAC. I learned by staying close and watching how he worked his trade. And over time, I realized something, that some things can only be learned by walking closely with someone. Ahora, al llegar a Marcos capítulo 1, eso es exactamente lo que está pasando aquí. No se nos dice que lo que Jesús enseñó, sino que se nos muestra cómo Jesús vivió. And as we come to Mark chapter 1, that's exactly what's happening here. We're not just being told what Jesus taught, we are being shown how Jesus lived. Antes de que Jesús le enseñe a sus discípulos cómo orar, antes de que los envíe, Marcos nos invita a observar. And what we see here, that before that Jesus ever tells his disciples to go to learn how to pray, or even before he sent them out to preach, Mark invites us to watch him, to watch Jesus. Observar a dónde va. Observar lo que hace antes de tomar decisiones.
observar qué es lo que da forma a la manera en que se acerca a las personas. And what he invites us is to watch where he goes, watch what he does before decisions are made, and even watch what shapes the way he moves towards people. Porque el discipulado no comienza con instrucciones, sino que comienza siguiendo de cerca y aprendiendo cómo realmente funciona la vida con Dios. Because discipleship doesn't start with instructions. It actually starts with following closely and learning how life with God is truly lived. Esta es la idea principal, ¿verdad?, de este mensaje en esta tarde, ¿verdad? Y lo que vemos aquí es que desafía la manera en que muchos pensamos acerca de la vida cristiana. And as we transition into the main idea of the sermon, what we see here, it challenges the way many think about the Christian life. Muchas veces asumimos que la vida espiritual fluye de hacer más cosas, esforzarnos más o mantenernos ocupados para Dios, pero Jesús nos muestra algo diferente. We often assume that spiritual life flows from doing more, even trying harder, or staying busy for God somehow. But Jesus shows us something different. Y esta es la idea principal. Que Jesús nos muestra que la vida con Dios fluye de la comunión, no de la actividad, y nos invita a vivir de esa misma manera. Amen. And this is what the main idea is for our sermon, is that Jesus shows us that life with God flows from communion, not from activities. And he invites us into that same way of living. Así que al caminar por este pasaje, Marco nos ayuda a responder dos preguntas. Y es que no comienza con nosotros, sino que comienza con Jesús. Y al observar a Él, comenzamos a entender lo que realmente significa seguirlo. And as we walk through this passage, Mark will help us answer two simple questions that don't begin with us, but with Jesus. And as we watch Him, we begin to understand what following Him truly looks like. La primera pregunta que vamos a contestar son los dos puntos del sermón. Vamos a hacer solamente dos. La primera es, ¿cómo vive Jesús delante del Padre? Eso lo vamos a ver del 35 al 38. Y la segunda pregunta que vamos a tratar de contestar en esta tarde es, ¿cómo se ve esa vida cuando se vive hacia afuera? Del versículo 39 al 45. So here are the 2 points, or the 2 questions that we'll try to answer this afternoon. The first one is, how does Jesus live before the Father? We'll see that on verses 35 through 38. And the second question that will come up is, what does that life look like when it's lived out? Verses 39 through 45. Vamos a ir al capítulo 1, ¿verdad? Versículo 35 al 38. Vamos a leer ahí. Let's go ahead and read Mark chapter 1, verses 35 through 38 before we continue to move forward. So it'll be in English on the screen for those that are following the scriptures. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Los encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Amén. Pasamos aquí por un momento, hermanos, porque el texto no nos empuja rápido hacia adelante. Nos invita a detenernos y a observar estos versículos. And what I want to do is let us pause here for a moment. I see that the text doesn't rush us forward. It actually invites us to slow down and pay attention to these verses. Nuestra atención no va a las multitudes.
no va a los milagros, sino que va a donde Jesús va cuando nadie lo está mirando. You see, what we see here, our attention is not drawn towards the crowds. It's not drawn towards miracle. Instead, it's drawn to where Jesus goes when no one is watching. So, antes del próximo sermón, antes del próximo demonio expulsado, antes de la próxima decisión, vemos a Jesús, ¿verdad? Como Jesús vive delante del Padre. So, even before the next sermon is preached, before the next demon is cast out, before the next decision is made, what we see here is that we are shown how Jesus lives before the Father. Y eso nos lleva a nuestra primera pregunta en el pasaje para ayudarnos, ¿verdad?, a responder. And this what leads us to our first question in this passage that will help us to answer. ¿Cómo vive Jesús delante del Padre? How does Jesus live before the Father? Vemos que en el texto nos lleva detrás de la escena en el ministerio de Jesús. Después de un día, ¿verdad?, lleno de enseñanza, sanidad y conflicto espiritual, Jesús se levanta muy de mañana cuando todavía estaba oscuro y se va a un lugar solitario ¿para qué? Para orar. So the text takes us behind the scenes of Jesus' ministry. You see, after a full day of teaching, healing, and spiritual battle, Jesus gets up early in the morning while it was still dark and goes into a desolated place to what? To pray. Hermano, esos detalles no están ahí por accidentes. No nos habla simplemente de personalidad en este momento. Nos revelan dónde estaba el corazón de Jesús. And you see, these details, those details aren't there by accident. They're not just simply about personality about Jesus. No, they reveal where Jesus' heart was anchored. Lo que vemos aquí es sorprendente. Y estoy bien de acuerdo con esto. Que Jesús no se retira en medio del fracaso, hermano. Se retira después de un día lleno del ministerio. And what we see here is surprising to me as I study this, as I meditate on this. That Jesus doesn't withdraw in the middle of failure. He withdraws after a full day of ministry. And as a minister, that speaks to my life. Y como un ministro de Dios, eso habla a mi vida. Jesús no se retira porque el ministerio haya fallado, hermano. Se retira porque su misión fluye de su vida con el Padre. You see, Jesus doesn't withdraw because of the ministry failed. No, he withdraws because his mission flows from life with the Father. Hasta ahora Marco nos ha mostrado a Jesús enseñando con autoridad, mandando a los demonios y sanando a los enfermos, lo vemos. Pero aquí vemos de dónde fluye esa autoridad. You see, up to this point, Mark has shown us Jesus teaching with authority, commanding demons, even healing the sick. But here we see where that authority flows from. Y lo vemos en algo sencillo, ¿verdad que sí? Pero yo creo que bien profundo. Antes de hablarles a las personas, Jesús escucha al Padre. Antes de avanzar, Él se retira, hermanos. And we see it in something so simple but yet profound in this scene right here. That before Jesus speaks to people, He listens to the Father. Before He moves forward, He withdraws. Y cuando los discípulos finalmente los encuentran, ¿verdad? Llegan y están llegando con urgencia y dice que todo te están buscando. Eso presenta, hermano, presión, hasta presenta oportunidad y hasta la tentación de dejarse llevar por la demanda. And it continues to say that when the disciples finally found Him, and they find Him, they come to Him with urgency and they say, hey, everyone is looking for you. And let me tell you, that represents pressure, represents opportunities, and even the temptation to be driven by demand. Pero fíjate en lo que Jesús no hace. Él no corre de regreso, ¿verdad que no? No ajusta su misión.
No deja que la demanda refine su llamado, ¿verdad que no? And I want you to see this, but notice what Jesus does not do. He doesn't rush back. He doesn't adjust his mission. He doesn't let the demand to redefine his calling. Mira lo que él dice. Vamos a otros lugares, porque para esto he venido. Esa claridad no vino de la multitud, hermanos. Vino de la comunión con el Padre. And instead, what we see Jesus say is that, hey, let us go on. For this is why I came. You see, that clarity didn't come from the crowd or from whoever was looking for him. It came from the communion that he had with the Father. Y aquí hay algo muy claro, ¿verdad? Que el texto nos enseña, hermanos. Y es esto. Que la dirección fluye de la relación. Y la obediencia fluye de la dependencia. Algo profundo, hermanos. And here the text teaches us something very clear. It's something to think about. That direction flows from relationship. And obedience flows from dependence. Esto no es un momento aislado en la vida de Jesús, hermanos. No es un solo, ¿verdad?, escena en Marcos capítulo 1, 35 al 38. Es un patrón que vemos una y otra vez en los evangelios. And let me tell you, this isn't an isolated moment in Jesus' life. It's not just a one-time scene in Mark chapter 1, verses 35 through 38. No, it is a pattern that we see again and again through the Gospels. Y le quiero dar unos ejemplos, hermano. I want to give you a couple of examples of this. Mira, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, 12 dice, antes de escoger a los 12, Jesús pasa toda la noche orando. Y en Marcos capítulo 6, que lo veremos después, ¿verdad?, entre el año 46, dice, después de alimentar a los 5,000, se aparta al monte para orar. So let me give you these two examples at this moment. It says that in Luke chapter 6, verse 12, that before choosing the 12, Jesus spends the whole night in prayer. And then we'll see later on throughout the series of Mark chapter 6, verse 46, it says that after feeding the 5,000, he withdraws to the mountain to pray. En Lucas capítulo 9, 28 al 29 dice que durante la transfiguración Jesús está orando cuando su gloria es revelada. And what we see is in Luke chapter 9, verse 28 through 29, at the Mount of Transfiguration, it says that Jesus is praying as his glory is revealed. He is praying. Mira, Marcos 14, casi a lo último, versículo 14 del 32 al 39, en el Getsemaní, ¿verdad? Dice que antes de la cruz ora sometiéndose a la voluntad del Padre. And in Mark chapter 14, almost to the end, at the Garden of Gethsemane, it says that before the cross, right, he prayed in submission to the Father's will. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Hermano, que la oración no era algo que Jesús trataba de acomodar en su agenda. Según los evangelios, ¿verdad?, su vida fluía de la oración. And what this means is that prayer wasn't something that Jesus tried to fit in his own schedule. No, according to the gospel, his life flowed from it. Jesús no obra ocasionalmente. Jesús no oraba ocasionalmente, hermanos. La oración era el ritmo de su vida. Y cuando observamos esto en los textos, hermanos, entendamos algo importante. No se trata de ganar el favor de Dios por medio de la oración, sino de vivir en dependencia en Él. You see, prayer wasn't occasional for Christ, for Jesus. It was the rhythm of his life. And when we observe this in the text, we begin to see something important. It isn't about earning God's favor through our prayer. It is about living in dependence of Him. Nuestra vida, ¿verdad?, de oración revela algo importante, hermanos. Si estamos viviendo en dependencia del Padre, o si
poco a poco estamos confiando más en nosotros mismos. So let me tell you, does our prayer life reveal something important in our lives? Does it reveal that whether we're living independent on the Father or slowly learning or leaning or to rely on our own selves? Jesús no oraba porque le faltaba santidad. Vamos a tener eso claro, hermanos. Según Marcos 1, Él ora porque vive como el Hijo obediente. And it makes something clear. Jesus didn't pray because He lacked holiness. Because according to Mark chapter 1, He prays because He lives as the obedient Son. Siendo sin pecado, Jesús escogió vivir en dependencia del Padre. Su perfección no fue independencia, hermano, sino comunión con Él. You see, sinless as He was, Jesus chose to live in dependence of His Father. His perfection was not independence, but communion with Him. Y esto nos habla directamente a nosotros, hermanos. And this speaks to us directly to us. Antes de que Marco nos pida algo, primero nos muestra algo acerca de Jesús. Y lo que vemos en Marcos capítulo 1, 35 al 38 es que vemos cómo realmente se vive la vida con Dios. So before Mark asks us of anything or asks us anything of us, he first shows us something about Jesus. And what we see in Mark chapter 1, verse 35 through 38, we see how life with God is truly lived. Si el Hijo de Dios no vivió confiando en sus propias fuerzas, entonces seguirlo implica aprender esa misma postura de dependencia. You see, and if the Son of God did not live on His own strength, then following Him means learning that same posture of dependence. El pasaje nos deja, ¿verdad? Ver que la comunión con el Padre está profundamente conectada con la dirección y la obediencia de Jesús. And what we see that the passage allows us to see that communion with the Father is deeply connected to Jesus' direction and obedience. Y si el Hijo de Dios, como vemos en Marcos 1, hermanos, vivió cada día en dependencia del Padre, entonces seguirlo significa vivir de esa misma manera. No guiados por la presión, sino arraigados en la comunión. And if the Son of God, as we see in Mark chapter 1, lived every day in dependence on the Father, then following Him means learning the same way of life. In other words, not driven by pressure, but anchored in communion with the Father. Y después de mostrarnos cómo Jesús vive delante del Padre, ¿verdad? En Marcos, en estos versículos, hermanos, Marcos sigue avanzando. And after showing us how Jesus lived before the Father, right there on these verses, on 35, 38, the text keeps moving forward. Ahora vemos que en Marcos capítulo 1, 39 al 45, vemos que produce esa vida de comunión cuando Jesús se acerca a las personas. And now what we're going to see on verses 39 through 45 is what we see what that life of communion produces as Jesus moved towards people. So la segunda pregunta, ¿verdad?, de esta tarde es ¿cómo se ve esa vida cuando se vive hacia afuera? So here's the second question of today's sermon is what does that life looks like when it is lived out? Vamos a leer del 39 al 45. We'll be reading from verse 39 all the way through verse 45. Y dice, y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero,
sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonios a ello. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y al divulgar el hecho. Y al tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados. Y venían a él de todas partes. Amén. Hermano, la historia sigue avanzando. Jesús continúa predicando y expulsando demonios por toda Galilea. La misión sigue siendo la misma. La autoridad no ha cambiado. And what we see here, right, the story keeps moving. Jesus continues preaching, casting out demons throughout Galilee. The mission is still the same. The authority has not changed. We see that. Pero después dice, y de repente, right, el ritmo baja otra vez. El texto nos hace detenernos, porque dice que un leproso viene a Jesús. And suddenly, the pace slows down again. The text makes us stop and pay attention because it says a leopard comes to Jesus. Este hombre no estaba solamente enfermo, está impuro, está excluido, está separado. You see, this man, this leopard, isn't just sick. He is unclean. He is excluded. He is practically cut off. En esos días la lepra significaba separación de la familia, del culto y de la comunidad. Significaba vivir fuera de la ciudad, fuera de la vida normal. Y me dice, es un hombre sin lugar y aún así se acerca a Jesús. And back in those days, leprosy meant separation from families, from worship, and from community. It meant living outside the city, outside the normal life. And what we see here is that this man is without a place, and yet he comes to Jesus. Y él le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. And he says to him, hey, if you will, you can make me clean. Fíjate en lo que este hombre cree. Él no cuestiona el poder de Jesús, él cuestiona su disposición. Y el texto nos muestra el corazón de Jesús, porque dice que Jesús es movido ¿a qué? A compasión. And I want you to notice something here as you read these texts. Notice that this man, what this man believes. He doesn't question Jesus' power. He questioned his willingness. And the text shows us the heart of Jesus. It says that Jesus is moved with what? With compassion. No es una preocupación, ¿verdad?, distante que tiene Jesús. Es una misericordia profunda que nace desde adentro. And you see, this isn't a distant concern for Jesus. This is a deep mercy that comes from within him. Dice que entonces Jesús hace algo impactante, ¿verdad? Extiende la mano y lo toca. And then we see that Jesus does something shocking. He stretched out his hand and touched him. Bueno, ese detalle es bien importante, porque según la ley, ese toque debía contaminar a Jesús. Pero sucede lo contrario. El hombre queda limpio. La impureza no pasa a Jesús, sino que la pureza fluye de Jesús hacia el hombre. And let me tell you, this detail matters, that Jesus touched this man with leprosy. Because according to the law, that touch should have made Jesus unclean. But the opposite happened. The man is cleansed. Impurity does not spread to Jesus, but purity flows from Jesus to the man. Praise the Lord.
Y Jesús le dice, mira, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se desaparece, hermano. And then Jesus says, look what he says, hey, I will be clean. I am willing, be clean. And immediately it says that the leprosy leaves him. Pero la historia no termina ahí, hermanos. El hombre sale y habla libremente de lo que pasó. Y por eso Jesús ya no puede entrar abiertamente a la ciudad. And what we see here is that the story doesn't end here. It doesn't. It doesn't end right there. The man goes out and starts speaking freely about what has happened to him. And because of that, Jesus can no longer openly enter into the town. Vean el cambio, hermanos. Do you see the exchange here between Jesus and the leopard? Entre el hombre leproso y Cristo. El hombre que antes tenía que vivir afuera, ahora puede vivir adentro. Ahora puede entrar. Y Jesús, el Santo, el Hijo de Dios, ahora permanece afuera, en lugares despoblados, como desierto, hermano. Eso no es accidental aquí, hermano. Es el corazón de este pasaje. And let me tell you, the man, if you see the exchange between Christ, Jesus, and the leopard as he touched each other, the man who once had to live outside of the camp, of the city, can now come in to the city. And Jesus, the Holy One, the Son of God, now remains outside in the desolated places. And let me tell you, Mark didn't write this accidentally. He did not. This is not accidental. This is the heart of this passage. Aquí es donde este pasaje empieza a tocarnos directamente a nosotros. And this is where this passage begins to speak to us directly. La lepra es una imagen honesta de nuestra condición espiritual, hermanos. Así como la lepra afecta todo el cuerpo, el pecado afecta todo nuestro ser. Nos contamina, nos separa y nos deja incapaces de limpiarnos por nosotros mismos. You see, leprosy is an honest picture of our spiritual condition. Just as leprosy affects the whole body, sin affects our whole being. It defiles us, separates us, and leaves us unable to clean ourselves. Y me gusta lo que dijo J.C. Ryle, es un pastor y también un escritor de la antigüedad. Dice que conocer nuestra enfermedad es un paso hacia la cura. Que conocer nuestra enfermedad es un paso hacia la cura. Ese es el problema de muchos hermanos. No que Cristo no pueda limpiar, sino que nunca hemos reconocido cuánto lo necesitamos a Él. This is pastor and also a writer, J.C. Ryle, a pastor of way back when. He says this, he says, to know our disease is one step towards a cure. To know our disease is one step towards a cure. You see, the problem for many is not that Christ cannot clean or cannot cleanse, but that we have never recognized how much we need Him to cleanse us. Jesús toma el lugar de exclusión, hermanos. El Hijo de Dios se separa donde antes estaba Él marginado. El hombre queda libre y Jesús carga con el costo. Jesús nos salva a la distancia, hermano. Él salva acercándose. And Jesus takes the place of exclusion. We see that here. The Son of God stands where the outcast once stood. The man goes free, and Jesus bears the cost. Jesus does not save from a distance, my dear friends. He saves by drawing near. Él salva tomando nuestro lugar. Esto no es solo algo que Jesús hace, esto es el quién es Él.
en nuestras vidas. You see, He saves by taking our place. And this is not just something that Jesus does. This is who He is. Este pasaje, ¿verdad?, define cómo entendemos el discipulado. La vida que fluye de la comunión con el Padre no termina en comodidad, hermanos, sino que nos lleva a una compasión que cuesta. And let me tell you, this passage reshapes in how we understand discipleship. The life that flows from communion with the Father does not end in comfort. It leads to costly compassion. Seguir a Jesús significa movernos, ¿verdad?, hacia los quebrantados, no alejarnos de ellos. Significa amar cuando nos cuesta y confiar en Dios cuando la obediencia rompe las expectativas. And you see, following Jesus means moving towards the broken hearted, the broken people, not away from them. It means loving when it costs us something and trusting God when obedience disrupts expectations. Eso no se trata, ¿verdad?, de esfuerzo más para ser amables, sino de ser formados por la misma vida que formó a Jesús. And this is not about trying harder to be kind. It's about being shaped by the same life that shaped Jesus. Si no estás en Cristo, quiero que escuche esto. Escúchalo con claridad. Jesús está dispuesto. El leproso dijo, si tú quieres. Y Jesús le respondió que quiero. And if you're not in Christ, I want you to hear this super clear this afternoon. Jesus is willing. We see that the leper said, if you will. And what did Jesus answer? I will. What a beautiful thing. No está demasiado quebrantado. No. No se está demasiado lejos de Él. No. No eres intocable para Él tampoco. Y la razón por la que Jesús puede traerte adentro es porque Él estuvo dispuesto a salir afuera, hermanos. And let me tell you, you are not too broken. You are not too far gone for Him. You are not untouchable for Him. And the reason is because Jesus can bring you into, and with Him into Him, is because He is willing to what? To go out to you. Así que la pregunta no es si Él está dispuesto, la pregunta es si tú vendrás a Él. So the question isn't if He is willing, the question is whether you will come. Marco no nos ha dado una lista de instrucciones, ¿verdad que no? Nos ha dado una imagen en estos versículos. Nos ha mostrado cómo Jesús vive delante del Padre y cómo esa vida se expresa cuando se vive hacia afuera. And let me tell you, Mark has not given us a list of instructions here in this passage. He has given us a picture, a picture. He has shown us how Jesus lived before the Father and what that life looks like when it is lived out. Una vida arraigada en comunión produce claridad de misión, hermanos. Y una vida formada por esa misma comunión produce una compasión que cuesta. Let me tell you, a life rooted in communion leads to clarity of mission. And a life that is shaped by the same communion leads to compassion that costs us. Jesús no llegó a esta forma de vida por accidente. Él vivió deliberadamente delante del Padre.
Y por eso se movió deliberadamente hacia los rechazados. And let me tell you, Jesus did not drift into this life that he lived. No, he lived deliberately before the Father, and we see that. And because of that, he moved deliberately towards the rejected, towards the broken. El leproso, ¿verdad? Llegó impuro, aislado, sin estar seguro de la disposición de Jesús. Y Jesús le respondió con un toque, hermanos, con un toque. And what we see is that the leper came unclean and isolated, unsure of Jesus' willingness. And what we see is that Jesus answered her with a touch. El hombre fue restaurado. Y Jesús tomó su lugar afuera. And what we see right here is that the man was restored. And Jesus took his place outside of the city. Y Marcos no está, y lo que Marcos nos está preparando, hermanos, con cuidado, poco a poco, es para lo que aún está por venir en este evangelio. And what Mark is preparing us slowly and carefully is for what is still ahead on this gospel. El que estuvo dispuesto a quedarse fuera por este hombre, un día sería llevado fuera de la ciudad para morir por muchos, hermanos. And I'll give you a little snippet. The one who was willing to remain outside for this man will one day be led outside the city to die for many. Esto no es solo algo que Jesús hace, hermano. No, ya se lo dije. Esto es quien Él es. And let me tell you, this is not just something Jesus does. I already told you this. This is who He is. Y a cerrar este pasaje, hermano, en esta tarde. No se nos pide que hagamos algo primero. Se nos pide que miremos otra vez, que nos quedemos con la imagen, que no corramos más rápido que el texto. And as we close this passage this afternoon, we are not asked to do something first. We are asked to look again, to stay with the picture, to not move faster than the text. Porque Marco no quiere que salgamos pensando, ¿qué tengo que hacer ahora? No, quiere que salgamos sabiendo quién es Jesús y qué clase de Salvador tenemos delante de nosotros. Because Mark does not want us to be living asking, okay, what do I need to do? No, he wants us to leave here knowing who Jesus is and what kind of Savior stands before us. Un Salvador que vive delante del Padre. Un Salvador que se acerca a los rechazados. Y un Salvador que asume el costo por amar a nosotros. And this is the kind of Savior He wants us to have in picture, in mind for us. A Savior who lives before the Father. A Savior who moves towards the rejected. And a Savior who does not protect Himself from the cost of love. Y si ese es el Jesús que Marcos nos ha mostrado en esta tarde, entonces ese es el Jesús en quien podemos confiar, seguir y descansar. And if this is the Jesus that Mark has shown us today, then this is the Jesus we want to trust, follow, and rest in. Y termino con este último pensamiento. And I'll finish with this last few words. El Hijo de Dios vivió en comunión con el Padre, se movió hacia los rechazados y tomó su lugar para que los rechazados fueran restaurados. Piensen en eso. And I'll leave you with this last thought, that the Son of God lived in communion with the Father, moved towards the rejected, and took their place so that the rejected could now be restored. Oremos. Let us pray. Señor, gracias
por mostrarnos a tu Hijo en este pasaje. Gracias porque Él vivió en perfecta comunión contigo y se acercó a los quebrantados con compasión. Enséñanos a vivir delante de tu rostro, a depender de ti más que de nuestras fuerzas y a reflejar el corazón de Cristo hacia nosotros, hacia otros hermanos. Señor, gracias porque Jesús tomó nuestro lugar para acercarnos a ti. Ayúdanos a confiar en Él, seguirlo y descansar en su gloria. So, Heavenly Father, thank you for showing us your Son in this passage. Thank you that He lived in perfect communion with you and moved towards the broken with compassion. Teach us to live before your face and to depend on you more than our own strength, and to reflect the heart of Christ towards others. Thank you that Jesus took our place to bring us near to you. So I pray that you help us to trust in Him, follow Him, and rest in His grace. We pray all this, oramos todo esto en el nombre de Cristo, in the name of Christ. Amén y amén. Amen.